Lo que vamos a ver la clase de hoy es el próximo trabajo. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo el tema de los gases, ¿sí? La ley de los gases. Es más, hace varias clases que venimos hablando sobre el mismo tema. Hoy el trabajo va a ser, son 5 ejercicios de gases, donde tenemos que resolver diferentes incógnitas y utilizar las fórmulas. Recuerden que tenemos 3 leyes de los gases, por lo tanto 3 fórmulas. Que para analizar los gases usamos 3 parámetros. Usamos la presión, que la vamos a medir en atmósferas. Usamos la temperatura, que la vamos a medir en Kelvin. Y usamos el volumen, que lo vamos a medir en litros, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ven lo que yo estoy viendo? Sí, profe. Bien. Este es el trabajo, el próximo trabajo que... El próximo trabajo que voy a cargar en el Classroom y que vamos a tener que resolver. Es cortito, pero bueno, hay que pensar. Fíjense que tenemos los 5 ejercicios y acá tenemos las fórmulas que vamos a usar. Esta es la primera ley de los gases, la primera fórmula, y fíjense cómo se van a dar cuenta ustedes qué fórmula van a usar. Ustedes se van a dar cuenta viendo quién está constante. Si, fíjense acá que dice, cuando la temperatura es constante, usamos la primera ley. Y esta es la fórmula, ¿sí? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Cuando la presión es constante, usamos la segunda ley. ¿Cuál es la fórmula? Esto está en el libro, ¿sí? Lo que pasa es que se los resumí. Es el volumen dividido la temperatura es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Y cuando el volumen es constante, usamos la tercera ley, que es presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Bien, vamos a repasar nuevamente cómo nosotros hacemos el ejercicio de los gases, ¿sí? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que plantear los ejercicios? Bien, para hacer los ejercicios de los gases, primero, ustedes lo que van a hacer, van a poner los datos, ¿sí? Los datos siempre son iguales. ¿En qué sentido? Van a tener este orden, ¿sí? Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Acuérdense que son 3 parámetros. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Sí? Fíjense que yo todavía no he leído el enunciado y ya estoy armando cómo voy a resolver este ejercicio, ¿sí? Primero tenemos que poner los datos y después tenemos que empezar a leer el ejercicio y ver qué fórmula vamos a usar. Fíjense, dice, en una botella metálica tenemos un gas a 200 Kelvin. 200 Kelvin, chicos, ¿qué es? ¿La presión, el volumen o la temperatura? Los Kelvin. La temperatura, profe. Temperatura. Y si ya de entrada me dice, en una botella metálica tenemos un gas a 200 Kelvin, esa es la temperatura 1, ya lo pongo acá, temperatura 1, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con azul. Temperatura 1, 200 Kelvin. ¿Ven? Yo voy completando mi cuadrito, mis datos, a medida que voy leyendo, ¿sí? Dice, en una botella metálica tenemos, si tenemos es inicial, arrancamos con eso. Un gas a 200 Kelvin y una presión de 7,5 atmósferas. Acá me lo está diciendo, presión, ¿sí? Y la presión 1, porque es la condición inicial, ¿sí? 7,5 es la condición inicial de la presión. 7,5, recuerden que atmósfera lo abreviamos así, ATM, ¿sí? Bien, sigo leyendo. Si la presión máxima que aguanta la botella es de 12,5 atmósferas,
Esa sería la presión 2, porque la presión 1 es 7,5. La presión 2 es la presión máxima que soporta la botella. Es 12,5 atmósferas. Entonces lo pongo acá, donde está la presión 2, 12,5 atmósferas. Es muy importante que lean el enunciado. Si no lo entienden, vuélvanlo a leer, ¿sí? A veces pasa que nos cuesta entender lo que nos dice. Entonces hay que analizar el enunciado. Bien. Dice calcular, esto es importante, cuando te dice calcular la temperatura máxima, es lo que vos tenés que hacer, esto incógnita. O sea, me está pidiendo que calcule la temperatura 2, porque la temperatura 1 ya la tengo. La temperatura es esto, 200 Kelvin, la 1. A mí me pide que calcule la temperatura 2. Así que la temperatura 2 va a ser mi incógnita. ¿Sí? Porque me dice que la calcule. A la que puede, bueno, calcular cuál es la temperatura máxima a la que se puede calentar el gas en su interior. Ayuda. Volumen constante. ¿Qué quiere decir volumen constante? Quiere decir que el volumen es igual. Constante quiere decir que no cambia. Es igual tanto en las condiciones iniciales como en las condiciones finales. Entonces no nos da el valor porque no va a participar en el cálculo, ¿sí? Cuando algo es constante, tanto en la condición inicial como en la condición final, no participa del cálculo. ¿Bien? Entonces, cuando algo es constante, lo van a anular. Repito, cuando algo es constante, lo anulan, no tiene valor, ¿sí? No interesa el valor, entonces no participa en los cálculos, no interfiere en los cálculos. Algo es constante, lo anulamos de mis datos. Fíjense que lo que tenemos constante, si quieren pueden aclarar así, constante, CTE es la abreviatura de constante, pueden aclarar que esto es constante, por eso lo anularon. Bien, entonces yo tengo que usar la fórmula que me diga que el volumen es constante. Entonces vuelvo a mi imagen. ¿Qué fórmula tengo que usar, chicos, si el volumen es constante? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, ¿Qué dice la segunda acá? La segunda dice, cuando la presión es constante, usamos. Fíjense en acá. Cuando el volumen es constante, usamos, ¿qué usamos? ¿Qué usamos, chicos? ¿Cuál usamos? la fórmula de volumen. ¿Cómo? ¿Cómo? La ley 3. La ley 3, muy bien, la tercera ley. Entonces la tercera ley dice presión 1 dividido temperatura 1. Bien, entonces dibujamos la fórmula, ¿sí? Presión 1 dividido temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 2. ¿Ven? ¿Yo qué hice? Primero puse los datos, busqué qué fórmula tengo que usar, y fíjense, después que ya pusieron la fórmula, la tercera ley, o la ley que tengan que usar, bueno, dicen, bueno, yo tengo que calcular esto, yo tengo que calcular la temperatura 2, o sea, esto. ¿Sí o no? La T2, temperatura 2. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bien. Para calcular la temperatura 2, yo la tengo que dejar solita. No tiene que tener nada ni arriba, ni a los costados, ni nada. Para dejar sola la temperatura 2, y nunca tiene que quedarte abajo, se tiene que quedar arriba. Lo que hago es pasar la temperatura 2 acá. ¿Sí? Para que si está abajo, cuando la paso acá, me queda arriba. Entonces la temperatura 2 la pongo ahí. ¿Sí? Estaba acá, para que quede sola, la pongo acá. O sea, lo traslado acá.
¿Bien? Pero ¿qué pasa? Acá queda la presión 2, ¿sí? La P2 queda acá, no la toco. Pero ahora tengo que ver qué hago con esto, porque si la T2 está acá, esto tiene que irse para allá. O sea, esto se tiene que ir al lado de la P2. ¿Sí? Bien. O sea, sería la T2 y me quedaría así. Está la P1 acá y la T1 acá, al lado de la T2. La tengo que sacar también porque dije que hay que dejarla sola. Para sacarle esto, todo esto lo tengo que llevar acá, ahora. Todo esto lo tengo que llevar acá al lado. Así la T2 se queda sola. ¿Bien? Entonces, me va a quedar así. La T2 es igual a la P2. Y esto, como pasa todo para acá, va a pasar dado vuelta. Acuérdense que pasa lo contrario. Siempre que pasa de un lado al otro del igual, pasa con lo contrario. Si esto está arriba, la P1, ahora va a estar abajo. Y esto que estaba abajo, ahora va a estar arriba. Esta sería la fórmula despejada, ¿sí? Hay que hacer un despeje. Un despeje. Siempre les va a tocar hacer un despeje, porque una vez que eligen la fórmula tienen que identificar a quién tienen que calcular y dejarlo solo. Así que para dejarlo solo hay que sacarle todo lo que tenga alrededor y llevarlo para el otro lado, ¿sí? Bien, en base ya a esta fórmula, ya con el despeje, podemos poner los valores. Bien. La temperatura 2 es lo que tengo que calcular, es igual. Me dice P2 y busco en la lista P2. P2 es esto. 12,5 atm, atmósfera, ¿sí? Me sigo fijando acá en la fórmula. Por... Ay, no. Acá va. Por la temperatura 1. Fíjense, P2 por temperatura 1. Busco la temperatura 1. 200 Kelvin. ¿Sí? Dividido, fíjense que este P1 está dividido. Puede dividir a todos, ¿sí? Cuando está abajo divide a todo, tanto al P2 como al T1. Entonces, dividido P1. P1 lo busco acá, 7,5. 7,5. 7,5 ¿qué? Atmósferas. Nunca se olviden de poner las unidades. Otra cosa que tenemos que acordarnos es lo siguiente. Cuando tenemos dos unidades iguales, arriba y abajo, se anulan. Repito, cuando tenemos dos unidades, arriba y abajo, son iguales, se anulan. O sea, la atmósfera se va con la atmósfera. Y me quedan los números. Y los Kelvin. ¿Sí? Y está bien, porque la temperatura tiene que dar en Kelvin. No me puede dar en atmósfera la temperatura. Si estoy midiendo temperatura, me tiene que dar Kelvin. ¿Sí? Y bueno, una vez que hice esa simplificación de las unidades, lo que hago es hacer el cálculo. ¿Sí? Este cálculo es 12,5 por 200 dividido 7,5. A ver si alguien lo hace. Profe, ¿cómo era la cuenta? Y guíate acá por lo que ves. ¿Estás viendo esto? 12,5 por 200 dividido esto, 7,5. Tenés que mirar esto.
¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio 320. 320. Hiciste 12,5 por 200 dividido 7,5. Fíjate bien. Me faltó el 5. Ah, 333. ¿cómo? 333. Muy bien, da 333,33, ¿no? 33, 33. 33. Sí. Periodos se llama. Cuando se repite el número es periodo. Este sería la temperatura final si aumentamos la presión a 12,5, ¿sí? 333,33 Kelvin, ¿sí? Kelvin. Perfecto. Bueno, esto lo copian porque sería el primer ejercicio del trabajo. ¿Bien? Este sería el primer ejercicio del trabajo. Así que les conviene copiarlo para ya tenerlo como ejemplo. Igual esta clase la estoy grabando, así que cualquier cosa vuelven a mirar el videíto. Lo ideal es que revisen. Otra cosa, estamos cerrando trimestre y todavía necesito que manden las actividades al Classroom. Hay gente que me quedó debiendo cosas, que bueno, que me mande de nuevo esas cosas. Pónganse al día con los trabajos, chicos. Los trabajos están tanto en el WhatsApp como en el Classroom. Y hay material que hay en la escuela en formato papel para los que no se pueden conectar. Así que bueno, traten de completar sus tareas. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Bien, cualquier cosa, si no completaron, vamos a intentar entre todos hacer el 2, ¿sí? Bien, el punto 2, miren, ya nos da la ayuda. La ayuda dice que el volumen es constante. Si el volumen es constante, Axel, está acá. Axel, si el volumen es constante, ¿qué fórmula tengo que usar de estas tres? Axel, ¿me escuchás? La primera, fíjate Axel, que dice, la primera ley dice, revisen eso chicos, porque si no se van a equivocar.
La primera ley dice, cuando la temperatura es constante. Lean acá, cuando la temperatura es constante, primera ley. Esa no, a ver, volvé a leer, Axel. Fíjate, esta imagen que estás viendo acá te ayuda a buscar qué vas a usar, cuál vas a usar. Tenés que leer esta parte. Perdón, estas tres cosas que puse acá. Fíjate cuál dice volumen constante. Fíjate la que diga cuando el volumen es constante. Muy bien, la tercera, perfecto. La tercera ley. La que usamos recién es la tercera, es esta. ¿Sí? Esta de acá. Presión 1, bueno, fíjense que ahora arranqué diferente. Vamos a poner presión 1, identifiqué cuál fórmula tengo que usar. Presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2. Bien, pongo los datos. Este es el punto 2. ¿Sí? Ponemos los datos. Así como ustedes tienen que hacer los ejercicios, ¿sí? Recuerden, siempre fórmula y datos. Después el despeje. Ponemos presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Bien, ahora leemos el enunciado 2. Dice, tenemos oxígeno encerrado en un matraz. Esto es inicial, ¿sí? Dice, tenemos un oxígeno encerrado en un matraz a 550 Kelvin y 325 ATM. ATM es atmósfera, recuerden eso. Bien. Victoria, Jacqueline. Sí, profe. ¿Cuánto vale la presión 1 y cuánto vale la temperatura 1? Fíjate lo que marqué, Jacqueline. Sí. 550. Muy bien. La 550 Kelvin es la temperatura 1, ¿sí? Acordate que la temperatura, vamos a ponerla acá, para que lo voy a poner. Temperatura 1, 550 Kelvin. Ahí está. Y bajo. ¿Quién más? Y 3,25 de atmósfera. Muy bien, 3,25. Presión 1. La atmósfera es presión. 3, ¿cuánto era? 25. ¿25? Sí. Sí. 3,25 atmósferas. No me diga que lo cerré. Acá está. 3,25. Bien, ahí encontramos la presión 1. Fíjense que nos dice que el volumen es constante, ¿sí? Entonces ya me borro de la lista los volúmenes. Sácate, no lo voy a usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es constante. Lo que es constante se anula. Constante. Bien. Hay algo que debe ser una incógnita. Entonces dice, fíjate que dice, ¿qué presión habrá en el matraz? Y lo calentamos a 620 Kelvin. 620 Kelvin es la temperatura 2. 620 Kelvin. Y me dice el enunciado, me dice, fíjense, dice, ¿qué presión habrá? Si te dice, ¿qué presión habrá? Es una pregunta, es tu incógnita. O sea, tu incógnita es la presión 2. ¿Sí? Esa es tu incógnita, la presión 2.
Entonces, fíjense que yo tengo que calcular la presión 2. O sea, tengo que calcular esto. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior teníamos que calcular la temperatura 2? Ahora tenemos que calcular la presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El despeje. Despeje. Un despeje. Bien, para dejar a la presión 2 solita, tengo que sacarle la temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto como está. La presión 1 la dejamos. Dividido la temperatura 1, lo dejamos como está. Ahora, la temperatura está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y ahí ya la presión 2 me quedó solita, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue agarrar esta temperatura 2 y subirla ahí arriba, ¿sí? Y ahí, o sea, hice eso, la pasé para acá. La temperatura que estaba acá abajo, la pasé para acá. La que estaba acá abajo, lo pasé para acá. Y va a multiplicar a esto. Recuerden que cuando tenemos algo así, lo que está abajo divide a los dos. La temperatura 1 divide tanto a este como a este. Siempre que esté multiplicando, ¿sí? Bien, ahí lo tenemos perfecto. Una vez que ya hicimos el despeje, vamos a reemplazar, ¿sí? Una vez que despejamos, el otro paso es reemplazar los datos. Y bueno, vamos a poner el valor P1, lo buscamos acá. Es este, 3,25 ATM. Por la temperatura 2, la buscamos acá. 620 Kelvin. 620. Ay, me quedó re feo ahí. 620 Kelvin. Es igual, voy siguiendo esto, a la presión 2. Y ahora tengo que dividirlo, porque acá hay una línea de fracción, ¿sí? Divido la temperatura 1. Lo busco, la temperatura 1 es 550 Kelvin. Fíjense, lo que tenemos igual arriba y abajo son los Kelvin, así que Kelvin con Kelvin se van. Kelvin con Kelvin se van. Y ahora me queda atmósfera, ¿sí? Atmósfera no la puedo simplificar. Y está bien que me quede atmósfera porque estoy midiendo presión. Y la presión tiene que dar en atmósferas, en la unidad de atmósferas. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es esa cuentita, ¿sí? Esto por esto, y el resultado que me da, lo divido por esto. Este puntito que ustedes ven acá es multiplicar, ¿sí? Está multiplicando, es esta fórmula. Yo reemplacé los datos en la fórmula. P1 esta, P2 esta. T1 es esto, es igual a P2. Reemplacé los datos nomás. ¿Cuánto da, chicos? Victoria, ¿hiciste la cuenta? Sí, profe. ¿Cuánto te dio? 3,6. Muy bien, le ponemos dos valores después de la coma, ¿sí? 3,66, ¿sí? Atmósferas. Ponemos dos valores después de la coma, ¿sí? Como resultado. Atmósfera, porque la unidad que nos quedó fue atmósfera. Es igual a presión 2. Y ese sería el resultado del punto 2. Les quedaría para hacer, chicos, el punto 3, 4 y 5. Y fíjense que no siempre van a usar la misma fórmula. Tienen que ver qué es lo que está constante.
Cuando ustedes detectan que lo que está constante, ya saben qué fórmula van a usar. Y sigan este procedimiento. Fíjense que lo que está constante, pongan los datos, pongan la fórmula, hagan el despeje, reemplacen los datos, anulen las unidades que tienen iguales, hagan el cálculo y listo, ya está. Siempre tienen que identificar. Si no entienden, supónganse que ustedes leen el enunciado y no entienden dónde está la temperatura 1, dónde está la 2, qué tienen que calcular, me preguntan, me mandan un mensaje y me dicen, no entiendo el enunciado, ¿dónde está la temperatura? ¿Dónde está? No entiendo en qué parte del enunciado, porque a veces pasa que leen el enunciado y no entienden dónde están los datos o cómo identificar los datos. Entonces, traten de identificar los datos que te da el enunciado. Siempre hay que identificarlos. ¿Qué es lo inicial? ¿Qué es lo final? ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 2? 1 y 2 significa 1 inicial, 2 final. Condiciones iniciales, condiciones finales. Y después, ¿qué es lo que tienen que calcular? ¿Sí? Y ahí hacen el despeje. Bueno, chicos, por ahora esto solo, ¿sí? Así que nos vemos la clase que viene. Cualquier duda que tengan, me consultan. Ahora en un rato subo la clase y el trabajo al WhatsApp y al Classroom, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense y nos vemos el martes que viene a la misma hora. Un besito. Cualquier duda, Bueno, profe. hasta luego. Chao. Chao, profe.